Bienvenido a tu programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando, un contenido de salud especializada, y me encanta que nuestro programa siempre se galardona con médicos especialistas que traen información de salud para que tú y tu familia puedan tener información de verdad certera y puedan acceder a la salud de manera, digamos, gratuita, porque un consejo desde aquí, desde voz de especialista, ya es salud en tu casa, salud en tu hogar. Y el día de hoy, como lo bueno se repite y teníamos que aprovechar la majestuosidad del doctor, adivinen, tenemos al doctor Rafael González. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos arriba. El doctor muy formal, muy tranquilo y haciendo la algarabía característica no solo de nuestro programa, sino de nuestra época de festividad, porque estamos en festividad, doctor. El doctor Navidad. es para recordar que el doctor es cirujano bariátrico, cirujano metabólico, y es que con él ya hemos tenido la oportunidad de conversar antes y hoy queremos sacarle provecho en esa consultita que tú quieres. Doctor, cuando hablamos de cirugía bariátrica o cirugía metabólica, concretamente, ¿nos estamos refiriendo a qué tipo de cirugía? Mira, todo lo que nosotros hacemos manualmente, cuando digo manualmente, quirúrgicamente, para que el paciente pierda peso, es una cirugía bariátrica. Todo lo que hacemos para que el paciente pierda peso se convierte en una cirugía metabólica. Entiendo. Y ¿Por de los qué? procedimientos, doctor, perdón que le interrumpí, de los procedimientos que más éxito en la actualidad tienen para lograr que este paciente baje de peso dentro de la cirugía bariátrica, ¿cuáles? Mira, la cirugía bariátrica viene evolucionando y entonces un procedimiento ha sustituido otro, pero el procedimiento que no ha sido sustituido es el bypass. Entiendo. ¿Por qué? Porque el bypass es una conexión del intestino delgado con el estómago de forma anormal. Y entonces se obvia el paso natural de los alimentos. Entonces un segmento del intestino se va a convertir en llevadero de lo que va a ser la digestión y otro segmento del intestino se va a convertir en lo que va a ser la digestión y la absorción. Entonces por eso se hace un puente entre el tránsito normal y el nuevo tránsito que va a tener el paciente. Por eso se llama bypass. Claro. ¿Qué ocurre? Ese es el gold estándar del manejo de la cirugía bariátrica. Si revisamos la estadística, en el 2006, el 89% de las cirugías que se hacían eran bypass a nivel mundial. Solamente un 4% era manga gástrica, banda. Ya para el 2011, la cirugía, el bypass representaba un 54% y venía decayendo. ¿Por qué? Porque el paciente quiere una solución más sencilla, pero no quiere cambiar la ingesta de medicamentos para la presión por ingesta de suplementos vitamínicos. Entiendo. No entiende que como quiera son pastillas, pero no Claro. entiende que aquellas pueden en un momento no controlar su presión y amanecer con un problema ya deleterio. Claro. Y que los nutrientes en píldora y los suplementos no van a producir esto nunca. Pero el paciente lo que ve en la profundidad es: voy a cambiar la pastilla de la presión, la pastilla para que se me baje el azúcar, por suplemento vitamínico. Y no. Son no pastillas. quiero. Claro. Entonces, pero no entiende. Además de que la mayoría de los médicos no nos detenemos a explicarle. Pero la cirugía que más se hace del 2012, 2013 acá, es la cirugía de manga gástrica. Ok. La cirugía de manga gástrica hoy representa el 74% de los procedimientos hechos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el paciente prefiere. La cirugía de manga gástrica es simplemente, nosotros no creamos ninguna desviación, nosotros no creamos ningún abandono de ningún segmento del intestino, simplemente le reducimos al paciente el volumen de comida que va a comer, produciendo en su estómago una especie de tubo, resecando la parte izquierda del estómago, y esa parte izquierda del estómago, allí nos llevamos los puntos donde se produce
una sustancia que inhibe lo que da la saciedad, que son los péptidos YY. Esta sustancia se llama grelina. Entonces, cuando eliminamos esos puntos altos de producción de grelina, el paciente va a quedar con un deseo de comer no orgánico, adictivo. Entonces, si el paciente bien elegido, la manga gástrica resuelve el problema. Y por eso es que el paciente no debe sentir remordimiento cuando ingiere algo que le decimos. Yo soy de lo que me siento con el enfermo, y aunque tenga 30 pacientes allá afuera, yo duro 1 hora con el enfermo si tengo que durarla, explicándole 2 cosas básicamente. La cirugía no es un atajo. La cirugía es un efecto seguro y probado para el manejo de la obesidad. Pero depende básicamente de 3 cosas. Primero, qué tanto el paciente entienda hacia dónde va. Segundo, si la cirugía fue bien hecha. Y tercero, qué tanto el paciente se relacione con el seguimiento postoperatorio y la conducta. Lo que me lleva a preguntar entonces, doctor, la selección del paciente. Entonces, ¿hablamos de criterios para poder seleccionar un paciente? Claro, nosotros, la sociedad SODOCIMEC, está sujeta al protocolo de la ISO. ¿Qué significa eso? El paciente puede entrar por el cirujano o puede entrar por el nutriólogo. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que el team que va a ver ese paciente tiene que tener claramente lo que va a buscar. Por ejemplo, el gastroenterólogo es lo que me va a decir si el estómago está hábil o no para hacer una manga gástrica, pero también me va a decir si el paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico y ya tiene cambio en el esófago, no se le debe hacer una manga gástrica, hay que hacerle bypass. ¿Por qué? Porque los cambios en el esófago no regresan, pero sí avanzan. Pero si hacemos un bypass, no progresan, se detienen. Y en esta Entonces, selección... ¿qué ocurre? También tiene que verlo el cardiólogo. Claro. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son obesos, dicen por ahí, yo no sufro de nada, pero tienen una hipertensión severa. Claro. Son aquellos que incluso fueron diagnosticados, pero que nunca se han medicado. Exacto. Entonces, también tiene que verlo el neumólogo. ¿Por qué? Porque no solamente la apnea del sueño, sino el nivel de grasa y el peso disminuye la compliancia pulmonar. Y el paciente va a tener serios problemas de restricción pulmonar, que a veces hay que manejarlo antes del procedimiento quirúrgico. Pero también tiene que verlo el nutriólogo, endocrinólogo. ¿Por qué? Porque hay alteraciones que producen obesidad que la cirugía no va a curar. El síndrome de Cushing, un adenoma en la hipófisis, Claro. el hipotiroidismo. Por más cosas quirúrgicas que le hagamos, ese paciente no va a bajar. ¿Por qué? Porque su metabolismo está seriamente comprometido. Entonces hay que excluir esas posibilidades para entonces decir que vamos a operarlo. Pero otra cosa, los problemas de dislipidemia, hay que manejárselo al enfermo. ¿Por qué? Pues la gente dice, bueno, yo tengo el colesterol bajito, pero tiene los triglicéridos allá arriba. En las nubes. Y esos son los que producen los trombos primarios. Es decir, yo mejor opero al paciente con el colesterol en 500 y no opero al paciente con triglicéridos en 400. Porque es un detonante para producir trombos agudos. Entonces, al final, la elección del paciente va a ser un conjunto de todo lo que nosotros evaluemos. Y por eso que el paciente tiene que ver si el médico tiene un equipo multidisciplinario que se adentre a pensar en él. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que la gastro encuentra alguna alteración y me llama con el paciente ahí. Mire, este paciente tiene esto y esto y esto y esto, mejor vamos a hacer, y tomamos una conducta en grupo. Pero también la neumóloga, ese paciente no se puede operar. Yo tengo un paciente esperando cirugía 1 año, porque si le damos anestesia se van. Claro, tienen que mejorar Entonces, su ese es condición. el valor que tiene el equipo multidisciplinario y la consulta preoperatoria de todos los especialistas que están en el rol de preparación.
Pero también cuando encontramos pacientes que tienen anemia que no se explica, entra otro especialista que es el hematólogo. Entonces, todos estos especialistas que entran en la preparación, lo que hacen es corregir cosas que pudiesen dar problemas, no solamente en lo inmediato, porque un paciente que tenga trastorno en la depuración de creatinina, yo lo opero, y la dieta que el paciente va a hacer le sigue conduciendo a un daño renal que Claro. lo puede desarrollar en 1, 2, 3 años. Entonces ahí entra el nefrólogo, para que ustedes vean que la preparación de un paciente bariátrico no es simplemente le hice la cirugía y ya. Yo tengo que ver lo que va a ocurrir en la periferia de la cirugía, lo que va a ocurrir en el postoperatorio y lo que va a ocurrir con los resultados de ese enfermo. Y entonces ahí voy. El paciente que tiene una conducta adictiva hacia los azúcares y que lo niega, es un paciente que no va a ser buen candidato para cirugía. Y yo lo he visto en mi estadística. El paciente que va mal en los primeros 3 meses, así va a ir la cirugía en toda su vida. Y quiero que lo dejemos ahí, doctor, para ir a una pequeña pausa comercial y en breve retornamos para continuar con este interesantísimo tema. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. Continuamos con el doctor Rafael González, médico cirujano bariátrico, que nos está dando luz acerca. En este momento estamos conversando de la selección ideal para el paciente candidato a una cirugía bariátrica. Bien, entonces, usted decía, el peor paciente es el que llega a la consulta. Usted dice, doctor, yo no sé por qué yo estoy gordo, porque yo no como de nada. Mire, doctor, hoy yo no he comido nada. Entonces, ese es un paciente que tú no puedes iniciarle la consulta en el rol de preparación. Endocrinólogo, gastroenterólogo, no hay nada ahí. Cardiólogo, neumólogo, no hay nada ahí. Salud mental. No, este paciente hay que manejar la salud mental de inicio. Porque es un paciente que tiene una negación a su estado. Es un enfermo que no lo sabe. Y si lo sabe, lo niega, que es mucho peor. Porque debe haber un factor que sea el... Listo. Entonces es un paciente que tú lo operas y que tú vas a tener, yo como cirujano voy a tener los beneficios de que me hagan la cirugía. Pero es un paciente que yo no voy a tener los beneficios médicos de que cumplí mi responsabilidad por la cual le cobré a ese enfermo. Claro. Y es por eso que nosotros, el Team González Leynó, fuimos los primeros en traer el balón a República Dominicana. Colocamos los primeros 22 balones y nos dimos cuenta que eso no sirve para tratar la obesidad. Y desde el 2005 acá yo no he puesto nada más que balones terapéuticos. ¿A qué me refiero con balones terapéuticos? Un paciente, como a veces no llegan con 600 libras, que la cirugía le es muy riesgosa, tú le dices, tráguese ese balón, vamos para donde el nutriólogo, vamos para donde el psiquiatra. 6 meses, usted va a perder 50, 60, 70 kilos y se va a poner un estadio quirúrgico más apropiado. seguro. Y entonces le quito el balón y lo opero. Pero no debe venderse como un procedimiento de obesidad final, porque el balón promueve la obesidad. Y ahorita vamos a hablar de eso. Sigamos hablando de la preparación. Entonces, el paciente que niega, que come, no un candidato a cirugía de obesidad en la primera silla. Tiene que visitar muchas sillas, porque es un paciente que no va a tener remordimiento. Va a batir la pizza, va a hacer una dieta solo en marteada, va a hacer una dieta solo en... Va a continuar con el consumo de azúcar y carbohidratos. Y haciendo lo que hace siempre. Claro. Entonces no es un paciente va a candidato. buscar el método
para seguir haciendo lo mismo, porque solo va a cambiar la consistencia en este caso. No, yo le voy a cambiar la anatomía, pero no va a cambiar su conducta. Exacto. Entonces, eso es un problema y es por lo que se están haciendo muchas cirugías de revisión a este nivel. Un 5, un 6% de las cirugías revisional que se hacen por cirugía mal hecha en la curva de aprendizaje de todos los países, de los que vienen nuevos, que tienen el temor y las hacen mal hechas. Y entonces eso es lo que se discute a nivel mundial. Pero lo que preocupa es que el 20% de las cirugías que se están haciendo son revisiones. No significa. Estos son los pacientes, y es para que nuestra gente entienda, estos son los pacientes que se han operado de una cirugía bariátrica que el vecino dice, pero no le funcionó. Exacto. Pero tiene que ver mucho con la elección del paciente. Entonces, los pacientes que califican para cirugía, sea una manga o sea un bypass, son aquellos pacientes que tienen más de un 30%, más de un 30% de índice de masa corporal, o que tienen una circunferencia por encima de 90 de la cintura, que tienen una circunferencia por encima de 106. Son pacientes que tienen ya un síndrome metabólico establecido. No importa el tamaño, no importa el peso. Es decir, tú tienes un paciente que tiene 205 libras, pero tiene 4 o 5. Ese es igualito que si tuviera 500. Claro. Pero tiene una circunferencia por debajo de 90. ¿Por qué? Por el tamaño. Claro. El chori. Entonces ya han venido pesos que te hacen un cálculo y te calculan el volumen de grasa y la distribución de la grasa por segmentos corporales. Te calculan la distribución muscular por segmentos corporales y te hacen un balance, el volumen de agua por segmentos corporales. Hacen un examen más o menos como biométrico. Entonces te van a dar un diagnóstico interior metabólico mucho más acabado. Y esa es la maquinita que te suben en el body, que es el InBody, que es el que ellos usan. Y entonces, pero es una tecnología. Claro. Entonces, vamos mirando hacia hacer un diagnóstico mucho más acertado del estado de obesidad y el estado metabólico del enfermo. No obstante a eso, en lo que tenemos ahora, el paciente que tiene un índice de masa corporal de 35 sin comorbilidad es un paciente candidato a hacerse un procedimiento metabólico o bariátrico, porque ya comienza y no se va a detener hasta llegar a una obesidad severa. Para mí entender, para Rafael González, yo creo que es mejor prevenir que curar. Yo digo, si tú tienes tendencia a obesidad, que estás metido en un yoyo, el sosodicho yoyo es, yo te metí a una dieta, pierde 30 libras, sale de la dieta y te vuelve, te gana 50, vuelve y te mete en la dieta, pierde 30, gana 50 más, entonces tú tienes un volumen acumulado, que al final tú vas a parar siendo un individuo con un 50 de índice de masa corporal. Ese individuo hay que operarlo con 30. En este caso sería una cirugía... Obesidad. Entonces, en este caso tengo obesidad de primer grado. Claro. Porque la obesidad se comienza a sindicar cuando tenemos un índice de masa corporal entre 30 y 34. Es obesidad tipo 1. Obesidad tipo 2 es cuando el paciente tiene un índice de masa corporal entre 35 y 39.9. Es obesidad tipo 2, obesidad severa. La obesidad tipo 3, que es la obesidad mórbida, que cuando tiene entre 40 y 44.9, entonces ya comienzan los superobesos y el rango de obesidad de superobeso. A ese nivel, el paciente, si no tiene disciplina, va a necesitar cirugía de corrección. Es decir, que el paciente no solamente va a entrar a la sala de operaciones al manejo de la obesidad, sino que va a entrar a la sala de operaciones a corregirse pliegues y cosas que también van a exponerlo. Claro. Y por eso yo digo que para nosotros evitar que el paciente tenga todos estos traumas, el paciente que tiene 30 y está envuelto en un yoyo, hay que operarlo. Y estamos previniendo que ese paciente, ahorita lo operemos diabético, lo operemos hipertenso, pero lo que más evitamos es que ese paciente tenga que ir a sala de operaciones varias veces para cambiar la figura.
porque ya no es redondito y gordito. Ahora, si no, no le va a gustar el aspecto que va a tener. Claro, porque ahora Entonces, por eso, preventivamente, yo soy de lo que digo, que no hay que esperar que el paciente esté hipertenso y diabético, el que tiene propensión a la obesidad, operémoslo con 30. Y yo estoy de acuerdo a hacer ese protocolo y lo discuto en todos los cánones. Y ya dicho sea de paso, en la mayoría de los países se han adoptado, incluso México ya no calcula el índice de masa corporal como obesidad hasta un 29, sino que de un 28 hasta un 33 es obesidad de primer grado. Y entonces se están haciendo muchos cánones de manejo de obesidad, pero yo sí, aquí en República Dominicana, y lo defiendo, el paciente que tiene 30 y está metido en un yoyo, operémoslo antes que se meta a 35 a 40, que va a necesitar ir a hacer operaciones varias veces para corregir su problema de lasitud. Y esa lasitud le va a llevar al paciente a también cambio depresivo. Claro, y de eso vamos a hablar a continuación, doctor, cuando regresemos de esta pequeña pausa comercial. En breve retornamos. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. Doctor Rafael González, cirujano bariátrico, que nos acompaña el día de hoy. Una vez que se ha seleccionado el paciente, ya pasamos a cirugía. ¿Y cuáles son los cuidados en el posquirúrgico, digamos, inmediato y en el posquirúrgico mediato? Porque como usted nos comentaba fuera de cámara, muchos de estos pacientes que no han sido seleccionados tal vez de manera correcta, pudieran pasar de inmediato a querer tener atracones, a querer comer alguna que otra comida después de una cirugía y dañar la cirugía y venir con una complicación inmediata. Mira, el cuidado postoperatorio del enfermo y la vigilancia del equipo multidisciplinario va a depender en muchos casos, cuando el equipo está integrado, de las evaluaciones preoperatorias. Me explico. Nosotros tenemos por norma que el paciente que operamos en las primeras 3 semanas, que son solo a líquido, que es lo que llama el primer periodo de seguimiento, nosotros lo vemos semanal al paciente, lo ve la nutrióloga semanal para hacer ajuste de aumento o retirarle cosas o ponerle cosas, porque hay pacientes que pierden peso exageradamente rápido y otros lo pierden muy lento. Entonces a uno hay que ponerle, a otro hay que quitarle, hay que frenarlo porque metabólicamente eso no es bueno. Claro. Entonces ahí entra el endocrinólogo nutricionista o el nutricionista. Él ve el paciente. ¿Qué ocurre? Que también lo ve el cardiólogo. Un paciente que tiene 3 medicamentos y la experiencia que nosotros tenemos de que pierde 30 libras, llama que está mareado. Claro, y probablemente hay que modificar esa terapia. Entonces el cardiólogo le dice, venga conmigo a los 30 días de la cirugía para monitorizar eso y ver si tiene que reducirle la medicación. Pero no obstante a eso, el trabajador de la conducta le hace una consulta al paciente y se va a dar cuenta en la evaluación. Si no lo evalúa simplemente para decirle, ya, vete a operar y dámelo tanto. Si lo evalúa con el concepto básico, va a decir, tú debes venir conmigo en la primera semana después de la cirugía. ¿Por qué? Porque le hace un test diagnóstico y se da cuenta si el individuo sigue orden o no. Si está relacionado, vinculado, comprometido con la cirugía, que son cosas diferentes. Claro. Entonces, el equipo multidisciplinario, cuando está bien sincronizado, se da cuenta al paciente que tiene que darle seguimiento en el postoperatorio. No obstante a eso, el cirujano es bastante celoso. Y hay 3 especialistas que tienen necesariamente que vincularse con el enfermo en el postoperatorio.
el cirujano, por la alteración que hizo, el nutriólogo, porque tiene que estar en los primeros 3 periodos. El primer periodo es 3 semanas, solo líquido. El segundo periodo, que es el periodo de transferencia, que es pasta y eso, es 2 semanas. Muy bien. El tercer periodo, que es el periodo de adaptación, a tú saber que te llena y que sientes la sensación aquí, tienes que detenerte de comer. También es de 2 semanas. Y el cuarto periodo, que es el de por vida, que es el periodo de mantenimiento, el paciente o le entregamos un librito o el nutriólogo lo ve, dependiendo de la conducta del enfermo. Por supuesto. O cada 45 días, o cada 2 meses, o cada 3 meses. Pero entonces no nos desconectamos definitivamente del enfermo, a menos que el enfermo no se desconecte de nosotros. Porque también el problema de que la cirugía falla también no es un asunto de seguimiento, es que el paciente se va y no vuelve. Entonces, porque el paciente a veces tiene la percepción, yo creo, de que su problema ya ha sido resuelto. No, y hay algunos que te dicen acostarnos en la cama y eso me pone a mí chivo. Doctor, ¿y yo voy a salir con cuántas libras menos de aquí? Ay. Entonces, ya tú ves que ese es un paciente con una muy mala erección. Claro. Y esa lesión, entonces el paciente que tú tienes que llamarte la atención y llamarlo, tiene que verte con el psicólogo, tiene que verte con el psiquiatra, si necesita medicación con el psiquiatra, y solamente necesita psicoterapia con el psicólogo. No obstante a eso, el seguimiento del paciente es lo que hace en más de un 50% que la cirugía sea efectiva en los próximos 5 años. Y el paciente tiene que ser celoso, y el que le hacen una cirugía bariátrica, nosotros tenemos por norma que esas visitas en el seguimiento postoperatorio están incluidas. El paciente no tiene que ir a pagar esta consulta, no. Excelente. Usted no tiene que tener miedo de ir porque no tiene dinero para pagar. No, usted tiene que ir porque es para hacerle seguimiento a usted mismo. Si usted no va a una decisión de usted como adulto, Claro, pero no debe ser económica. Doctor, pero en relación a las complicaciones, ¿cuál sería la complicación en la que durante su práctica más frecuente ha incurrido por una ingesta inapropiada del paciente? O se abre el estómago. La otra complicación es que el paciente se acuesta a dormir y no se toma los líquidos. Es la complicación más frecuente que tenemos los cirujanos bariátricos, entonces tenemos que llevarlo a la clínica a pasarle el líquido por la vena, porque después de que se quedó atrás con los líquidos jamás lo vamos a alcanzar por la boca, porque el estómago no le recibe grandes cantidades. Por supuesto. Entonces hay que llevarlo, pasarle 3 sueros, que ellos dicen, me va a meter estos 2 sueros tan rápido, así mismo es, porque usted lo necesita. Entonces la principal causa para que el paciente vuelva a la sala de emergencia son las deshidrataciones. Estoy taquicárdico, estoy mareado, me siento sin ánimo. Es que se acuesta a dormir y no se toman los medicamentos porque no se toman los líquidos. La hidratación. Y la hidratación, para que sea eficiente, es 2 a 3 onzas cada 10 o 15 minutos. Si tú te duermes 4 horas, ya no hay forma de que te alcancemos. Pero hay una complicación que deviene de eso, que ahora mismo en el último congreso de la American College discutimos mucho eso, que todavía no le encontramos la causa de la trombosis de la vena porta. Que es una complicación severísima, y que tiene mucho que ver con que el paciente se acueste y no se hidrate en las próximas 3 semanas. Pareciera ser un reto, y es sin embargo una de las medidas más simples, la hidratación, pero pareciera ser un reto, y es que en la mayoría de la cirugía y de la cotidianidad, la hidratación es básica para que pueda ocurrir, por ejemplo, en el caso de la cirugía de otorrino, para evitar sangrado, para evitar dolor. La deshidratación provoca dolor. Entonces pareciera ser algo tan fácil de hacer, hidratarse, y se omite muchísimas veces y puede tener consecuencias tan importantes. Como estamos en pre-Navidad, el paciente operado de obesidad que tiene más de 3 meses no tiene que cuidarse del feriado navideño, del volumen de comida que va a estar expuesto. Porque igual, si le ponen una palangana ahí,
se No va a sé. llenar con la misma cantidad. De lo que tiene que cuidarse es de los carbohidratos que se sirven en esta fecha. Y dentro de esos carbohidratos está el gran volumen de calorías que tienen las bebidas alcohólicas. Sí, parece incoherente y mucha gente no lo sabe, pero metabólicamente hablando, el alcohol se maneja, se comporta y en su metabolismo, Como azúcar. pues es un azúcar y lamentablemente debe evitarse, doctor. Sí, el paciente operado. Y digo lamentablemente, y perdón porque suena feo, porque en un momento en donde la gente entiende que la festividad está acompañada necesariamente por el alcohol, No, pero para yo le no voy a dar ser, un para no consejo, ser le voy a malinterpretada. dar un consejo. A los que son cerveceros deben ingerir cerveza de bajo volumen calórico, cerveza de Marta, que no tengan cebada. Los que son tomadores de trago, les aconsejo que tomen trago a la roca. El enemigo capital de un paciente operado de obesidad son los cócteles, porque tienen el azúcar, Más el agregado, el azúcar del alcohol, más el diluyente. claro. Los cócteles y las cervezas con cebada son enemigos del paciente operado de obesidad, igualito que la Coca-Cola, igualito que acostarme y beberme un jugo dulce, es igualito. ¿Por qué? Por el nivel de azúcar que tienen todo lo que... Mucha gente dice, no, pero yo me lo tomo con tónica. La tónica es azúcar quemada. Si usted le ve el volumen de calorías que tiene, un agua tónica desaborizada, va a decir, pero yo estoy comiendo más azúcar aquí que la que le echo con la cuchara. Exacto. Entonces, mi consejo es que en diciembre no se cuiden del cerdito, porque el estómago no le va a recibir más de lo que ustedes, la volumen que tienen. Lo que dañan son esos que usted que no se para de comer, todos los dulcitos. Exacto. Los cócteles y la cerveza. El que le tiene su copita de vino, que se la eche. Doctor, ¿cómo podemos contactarlo finalmente? Yo doy consulta en el Centro Médico Vista del Jardín, frente al Jardín Botánico, en la Avenida República de Colombia, y allí están mis asistentes, lunes y miércoles de 11 a 3:30 de la tarde. Ya sabemos que podemos tener acceso con facilidad a las consultas con el doctor Rafael González, cirujano bariátrico. Ya sabes, a cuidarte. Agrega más proteína que tu cuerpo, como dice el doctor, después de 3 meses en el postquirúrgico solo recibirá una pequeña porción, y evita los alcoholes y evita los azúcares. Aunque duela, profesionalmente hablando, se despide. Hasta la próxima. Feliz Navidad. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones.